Nos trasladamos para conversar con el padre Pedro Sánchez Trujillo. Bien, nos encontramos en la iglesia, en una iglesia malagueña, en la parroquia de la Sagrada Familia del Tiro de Pichón, de un barrio muy antiguo, muy malagueño de Málaga. Y estamos aquí porque vamos a conversar un ratito con su párroco, don Pedro Sánchez Trujillo. Nos han invitado una familia, vecinos del pueblo de Junquera, para que hagamos un documental sobre una persona determinada. Y el visitarlo es porque nos consta que está muy enterado del tema y de la vida de esta persona que él mismo nos lo va a decir. Y le vamos a preguntar quién es esta persona, él nos dirá su nombre y el porqué de este documental sobre esa persona determinada. Me preguntan por Juan Duarte Martín. Exactamente. Sí, es un muchacho de Junquera que con 13 años se fue al seminario y que en el 36 es ordenado de diácono. Después martirizado en mi pueblo, Álora, allí en el Arroyo Bujía. Juan es un muchacho como cualquiera de su pueblo, un muchacho con una gran vitalidad, era un muchacho sencillo, un muchacho pues estudioso, muy arrimado a la iglesia. Sus padres eran unos labradores y quería ser sacerdote. Y se fue al seminario con 13 años, en el seminario que había hecho el santo obispo don Manuel González García, que ya es beato. Cuando la quema de convento en el 31, a él le sorprende en la iglesia de la Merced, que tuvo que salir, cuando se incendia, tuvo que salir y se libró de milagro. Sobre el 18, por ahí, él se va a su pueblo. Allí le sorprende el alzamiento militar. Y está allí en su pueblo, el cura pues no está, porque ya en Semana Santa del 36, pues habían entrado un grupo de estos extremistas en la iglesia, habían interrumpido el culto y la gente que adoraba al Santísimo, y después cerraron la iglesia. El sacerdote don José Lanza se ausentó, se fue a Antequera, pero cuando en julio vuelven los seminaristas al pueblo, él quiere estar con los seminaristas. Y allí está, pues él sigue, porque ya era diácono, él sigue con la sotana puesta por las calles. El ambiente ya era un ambiente bastante tenso, bastante conflictivo, bastante agresivo, y la familia quiere que se quite la sotana, y no quería quitarse la sotana, y entonces pues hasta a don José lo matan en los primeros días de agosto. No cuento cómo fue la muerte del párroco, verdaderamente horrorosa, y él está pues esos meses de agosto y septiembre y octubre. La familia pues se lo lleva al campo para quitarlo un poco. Otras veces se quedaba allí en la casa, en el pueblo, y como empezaron a practicarse registros y a detener personas y a asesinarlas, pues al padre se le ocurre en la casa de construirle como un pequeño zulo. Era una pocilga debajo de una habitación que tenía un techo de madera, y el padre le hace un boquete para que cuando llegasen a llamar para hacer un registro, él se pudiera esconder allí. El boquete lo tapaban con un bidón. Él no quería, le parecía que hay una cobardía, pero como la madre, las hermanas y los hermanos y tal, él se escondía, y así en varios registros no lo encontraron. Pero un día pues que hacen el registro, después él se asoma a la azotea para respirar un poco cuando terminó aquel registro, pero una vecina suya ve que estaba allí
y lo delata al comité. El comité entonces envía milicianos, tengo los nombres de quienes fueron a detenerlo y se lo llevan. También detuvieron en aquel día a otros 2 seminaristas, Pepe José Merino y Miguel Díaz Jiménez. Se los llevan al calabozo, que está junto a donde hoy está el ayuntamiento en Junquera, y de allí se los llevan al Burgo, a los 3 al Burgo, con otros también del pueblo. En el Burgo matan a Merino, Pepe Merino, y a Miguel Díaz Jiménez. A Merino le obligan a cavar su fosa, y después lo matan a hachazo. Y Miguelito, les digo yo Miguelito, a la familia dice Miguelito, lo clavan en un olivo, con un machete lo clavan en el árbol. Allí está agonizando, diciendo perdónalo, los perdono como Cristo perdona a sus enemigos, hasta que al final le disparan y muere. Y a Duarte se lo traen a la hora. ¿Por qué se lo traen a Duarte a la hora? Quizás era el más echado para adelante, quizás es el que más hacía frente en las preguntas y todo. Y también ciertamente por la intervención de Miguel Cárdenas Urbano, conocido en Álora por el Sastre, que era como el jefe del comité, y se lo traen a Álora. Y era un poco allí a ensañarse con él. Echa pulso a ver. Llega a Álora y entra por la calle, por la Fuente Arriba. Lo primero lo llevan a la posada. Tengo testigos de que lo vieron bajar por la escalera, está en la posada, que de Frasquita, dueña, entonces, y de allí pasa a la Garipola. Garipola era el calabozo del ayuntamiento. Allí recibió palizas todos los días por parte de un guardia de asalto que estaba alojado en casa de Ángel Sola. Con frecuencia llegaba con la camisa llena de sangre, y cuando le preguntan por qué, pues ahí vengo de darle una paliza al cabezón del curita ese, que no quiere pues cagarse en Dios y que está dispuesto a sufrir lo que sea. Y eso un día y otro día. También pasan a pruebas todavía peores. Le aplican una corriente de descarga eléctrica en los genitales, conectando el cable a la batería de un coche. En un momento, pues incluso él, como no siente nada, con cierta valentía, le llega a decir: el cable se ha desconectado porque yo no siento nada. Entonces él se mantiene: viva Cristo Rey, viva el corazón de Jesús. Le llegan a clavar un caña debajo de las uñas, lo sacan casi diariamente por el pueblo en un borriquillo, una camioneta. Mi abuelo, que venía de afeitarse, que llega a mi casa descompuesto, le dice a mi madre, su nuera: niña, vengo descompuesto, lo que le están haciendo al curita es. Entonces, pues, en la cárcel quiere que él claudique a una muchacha de unos 16 años, amante de uno de los matarifes, de Antonio Sánchez Portela, conocido en Álora por el Chato, también en otras partes conocido por el Picota o por el Pava, con ayuda de otro. Esta muchacha, no digo el nombre, esta muchacha trata de violarlo, trata de provocarlo, y como él la retira, entonces va y se lo dice al Chato, y entonces el Chato fue a una barbería de Paquirri, pide una navaja de afeitar, y va y con la ayuda de otro y lo castra. Entonces él se despierta letargado una vez que le han hecho esta barbaridad, y había gente en el pueblo que lo quería era ya o que lo maten de una vez o que lo dejen suelto, pero que ya no lo torturen más. De allí se lo llevan al arroyo Bujía, un arroyo que está a 1 kilómetro antes de Álora, y allí yendo hacia Álora, a la izquierda del puente, a unos 10 metros, ahí lo tienden en el suelo, con un machete lo abren en caná de abajo arriba, le llenan el estómago y el vientre de gasolina y le prenden fuego. Estuvo una agonía lentísima. Él siempre: viva Cristo Rey, os perdono como Cristo perdona a sus enemigos, ya lo estoy viendo. Y así, en esa agonía, que fue la del día 15 de noviembre, pues él se pasa la noche, y a la mañana siguiente, como todavía se movía, le dan 2 tiros en la nuca y muere. ¿Y cuándo surge el proceso de beatificación
está ya prácticamente terminado para nos interesa porque usted sabe de esto según parece Sí, bastante. muy pronto se empieza a escribir una hojita, un trístico por un párroco de Junquera en donde se cuentan los hechos. Y luego, por los años 63, como habían matado a 4 agustinos, entre ellos Fortunato Merino, tío de uno que después fue agustino y director del Colegio de San Agustín, que vienen a iniciar el proceso, buscar testigos, información sobre los agustinos. Entonces ellos quieren de que el proceso les salga lo más favorable en Málaga por parte del tribunal, puesto que ellos no tenían medios, en aquel tiempo no tenían medios. Y pensaron de incluir a 2 de los mártires más sobresalientes que teníamos en Málaga del clero diocesano, como fue don Enrique Vidorreta, el santo rector del seminario, natural de Antequera, que muere con 39 años, fusilado aquí en las tapias del cementerio de San Rafael, e incluyen a Duarte. Entonces esto fue el año 64. Al tribunal acuden, pues yo tengo la posición, el informe o el expediente, acuden más de 30 y tantos testigos, tengo los testimonios, y todo ese material luego se lleva a Roma. En Roma resulta como que en aquellos años el Papa Pablo VI vio como prudente para que no se politizara la causa de los mártires, que se esperara unos años. Y entonces dijo que se esperara 50 años hasta que España tuviera un régimen democrático. Y eso se ha esperado. Y en el año 1986, fue Juan Pablo II quien, ya que había beatificado a tantos del este y de la Alemania, de los nazis y tal, él dice, ¿qué pasa con los mártires de España, ¿no? Y entonces empezó otra vez a reanudar los procesos. Ya estaban la mayoría en la fase romana. Y en el año 91 es cuando empieza la fase romana propiamente dicha. Entonces esto es escogido por un relator, después todo esto en material, estos informes, todo esto se pone en manos del Congreso de Teólogos, un congreso de un grupo de teólogos que se reúne con frecuencia, cada 15 días, una vez al mes, en donde ellos analizan con lupa hasta qué punto este hombre es mártir. Porque mártir no es el que muere como cristiano, mártir es el que muere por ser cristiano, Y Duarte es mártir porque no por lo que le hacen, sino por cómo él responde a lo que le hacen. Y es mártir no por las cualidades que él tuviera, que fue un muchacho ejemplar, de nota sobresaliente, simpático, abierto, sino por lo que el Espíritu Santo hizo de ese muchacho en ese momento tan difícil, de dar la cara, de responder con aquella serenidad, con aquella mansedumbre, con aquella firmeza, con aquella sencillez, con aquella paz, ¿no? Y entonces todo esto, en el año 91, después pasa por el Congreso de Teólogos, que pasó hace 2 años, y del Congreso de Teólogos ya pasó después a la Congregación de Obispos y Cardenales, que son el último, podríamos decir, filtro, el último tribunal. De ahí, pues ya se le entrega al Papa y el Papa firma el decreto de martirio. ¿Y cuando se sabe ya qué fecha o qué tiempo, cuándo será beatificado? Será beatificado el 28 de octubre con otros 498 mártires de toda España. Ah, de toda España. De toda España. En ese momento hay... Sí, hay un libro por ahí que se ha publicado con la semblanza de cada uno. Ajá. Yo tengo bastante cosas publicadas sobre Duarte y don Enrique Vidorreta. Tengo varios libros. Pues padre, muchas gracias. Encantado de que nos haya recibido y que haya estado un ratito con nosotros comentándonos algo de este paisano de Junquera. Yo de Duarte quiero decir nada más 2 cosas. Una, que para mí Duarte es uno de los mártires más sobresalientes, tipo San Esteban o tipo San Lorenzo. Y otra, que Duarte, la beatificación de Duarte tiene que ser un estímulo para tanta gente que pierde la fe o se enfría la fe por tontería. Pues muchacho capaz de afrontar las dificultades y de no renegar de Jesucristo y de dar la cara por la iglesia. Esto hoy en nuestro mundo, en esta sociedad, en donde la gente se enfría y la gente se aparte de la iglesia por cualquier cosa, esto es un tirón de oreja, esto es un estímulo, esto es muy importante. Pues muchas gracias.